Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Es un placer para nosotros darles una cordial bienvenida en nombre de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la moderadora de la siguiente acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Sesión 1, Herramientas para identificar y reconocer peligros mecánicos. Agradecemos estar atentos a acompañar activamente nuestro evento web. Les sugerimos usar el chat de preguntas para realizar dudas que tengan o aclaraciones que deseen. Estas serán respondidas a lo largo del evento o al final. Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo OSHA y NICE, quien nos acompañará liderando y guiando este espacio académico. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué rico tenerte en este valioso espacio académico y bienvenido. Muchas gracias, Paola. Igualmente muy rico empezar esta comunidad con la sesión 1, herramientas para identificar y reconocer peligros mecánicos. Tenemos muchas expectativas para esta ruta del conocimiento 2025. Esperamos que, como la hemos configurado, complemente las acciones educativas de años anteriores y sirva para lo que pretende su ARL Positiva, y es formar este crecimiento en el conocimiento para la prevención del riesgo laboral, y particularmente con esta comunidad de la prevención del riesgo mecánico. Bueno, sin más preámbulo, vamos, Paola, por favor, con la evaluación inicial, con el sondeo inicial. Muchas gracias, ingeniero. Así es, iniciaremos con el sondeo. Este se realizará en dos momentos, al inicio y al final. El primero busca conocer los conocimientos previos de los participantes, mientras que el segundo evalúa los conocimientos adquiridos. Conociendo el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, almacenamiento, C, trabajo en alturas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, herramientas, 90%, B, almacenamiento, 2%, C, trabajo en altura, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. El riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, punto de operación 92%, B, cables eléctricos 2%, C, carcasas 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, A y B son correctas. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, manejo de herramientas 7%, B, trabajo en máquinas 3%, C, A y B son correctas 90%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Perfecto, Paola, muchas gracias. Bueno, el sondeo inicial, como lo mencionaba Paola, nos sirve mucho para saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento terminan después de la acción educativa. Pero también nos sirve mucho para mirar dentro de los objetivos propuestos
pues dónde podemos ir un poco más rápido, dónde podemos ir un poco más lento. Aquí, curiosamente, no sé si las preguntas estaban muy obvias, pero en las tres hubo un 90% de acierto dentro de las 188 personas que estamos en este momento. Pero, sin embargo, pues está abierto a que hagamos aclaraciones. Para eso está también abierto el cuadro de preguntas, el chat de preguntas, para que a lo largo de la presentación, a lo largo de la acción educativa, pues realicen allí sus anotaciones, sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus aportes, sus reflexiones, que en la medida de lo posible durante el avance de la acción educativa, pues estaremos tratando de leerlos. Bueno, ¿qué nos proponemos en esta tarde, en esta hora? Vamos a estar ya un poco menos de una hora. Vamos a comunicar las herramientas para la identificación y reconocimiento de los peligros mecánicos. ¿Cómo podemos hacer para identificar y reconocer los peligros mecánicos? Donde en realidad, pues los pasos normales, primero reconocer para poder identificar las condiciones de peligro. ¿Cómo pensamos cumplir este objetivo general? Lo pensamos cumplir a través de tres objetivos específicos y uno más, que es un objetivo específico que podemos llamar transversal a todas las acciones educativas, que es la socialización del conocimiento o la evaluación de la acción educativa. El primer objetivo específico entonces tiene que ver con definir las características que permiten la identificación y el reconocimiento del peligro mecánico, cómo podemos lograr esa identificación, cuáles son los parámetros, los tips, lo que debemos tener en cuenta para poder hacer una identificación de las condiciones mecánicas. El segundo objetivo específico, vamos a repasar algunos conceptos técnicos y legales para la identificación y reconocimiento del peligro mecánico, pues se ha repetido mucho y de pronto ya lo tenemos muy interiorizado, que para poder actuar sobre un peligro, pues hay que priorizarlo, hay que evaluarlo, hay que priorizarlo, pero para poderlo evaluar o priorizar hay que reconocer que ahí está y hay que identificarlo, hay que saber que ahí está. Entonces vamos a saber o vamos a repasar esos aspectos técnicos y legales que nos enmarca esa necesidad, que más que una necesidad es una obligación, pero una obligación legal. O podríamos decir que más que una obligación legal, en realidad es una necesidad para poder hacer el control del riesgo. Y el tercero es que vamos a establecer los principales elementos para la identificación y reconocimiento del peligro mecánico. ¿Qué debemos considerar? ¿Qué debemos tener en cuenta? Tenemos que ser unos muy buenos observadores, eso es la base fundamental. Siempre hablamos que la base fundamental de todo programa de prevención está en las condiciones que hay en el entorno laboral, que la base fundamental de un sistema de gestión es las condiciones de peligro para aplicar controles y las condiciones del trabajador, las condiciones de salud también para ejercer los controles sobre la salud. Pero más allá de esos pilares que es el individuo, más allá de esos pilares que es las condiciones de trabajo, más allá de esto es identificar, ser unos buenos observadores, saber dónde están los peligros, saber cómo los podemos identificar, cómo los podemos reconocer, dónde los podemos encontrar. Y obviamente, pues el cuarto objetivo específico, yo siempre hablo de tres porque son tres técnicos y uno transversal, que es la evaluación del conocimiento, la socialización del conocimiento, para mirar qué conceptos quedaron claros y que pudieron haber quedado con alguna duda durante el transcurso de la acción educativa para poder hacer la retroalimentación y buscar que los conceptos queden totalmente claros. Bueno, ¿qué podemos tomar como definiciones? Simplemente aquí mencionar que la identificación de peligros es muy importante. Como les mencioné hace un momento, es el primer paso de un modelo de prevención. Todos los elementos son importantes, la identificación, la evaluación, la valoración, porque con ellos buscamos impactar las condiciones de peligro, hacer prevención, evitar que sucedan y si suceden, mitigar sus consecuencias.
pero es que el primer paso es la identificación y antes de la identificación reconocer dónde está. Entonces, para poder hacer un modelo de prevención que sea práctico, que sea útil, que sea eficaz, que le pegue a lo que buscamos, pues tenemos que tener una correcta identificación de peligros. Porque si la identificación es insuficiente o dejamos de identificar algunos peligros mecánicos, pues sencillamente sobre esos peligros no vamos a poder lograr una intervención, no vamos a lograr que sean evaluados o valorados y por lo tanto no va a haber un control ese, sobre esa condición de peligro mecánico. Por lo tanto, esa es la primera parte de cualquier modelo de seguridad ocupacional, que obviamente uno puede estar dispuesto a al debate, que la primera parte es hacer una correcta planeación, que se necesita determinar los recursos. Bueno, hay muchos elementos que se pueden tomar como primera parte, pero ya cuando estamos hablando de los pasos operativos para hacer una intervención del riesgo, lo primero que debemos hacer es saber dónde buscar los peligros mecánicos, saber reconocer dónde están y poderlos identificar. Solo a partir de allí es cuando realmente podemos empezar a trabajar en una intervención del riesgo. Podemos empezar a trabajar en cómo controlar esas condiciones de peligro. Aspectos legales, esto ya lo hemos repetido en varias de las acciones educativas. El decreto 1072 en su artículo 15, 224615, en su artículo 15 del libro 6, nos indica que como empleador o contratante debemos aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance a todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la organización para poder lograr la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y su valoración para poder priorizar y establecer esos controles necesarios y cuando sea necesario realizando mediciones ambientales. Esto de las mediciones ambientales es para otro tipo de peligro, pero cuando hablamos de las condiciones mecánicas, pues simplemente vamos a hablar de la necesidad de reconocerlo, de identificarlo, de evaluarlo y de valorarlo, es decir, priorizarlo para poder establecer medidas de control. Entonces, primer paso de nuestro modelo de prevención es hacer una identificación de los peligros. Hay que tener algunas condiciones, algunas características, algunos elementos fundamentales para poder lograr una efectiva, eficiente y eficaz identificación de peligros. Para poder lograr que esta identificación de peligros pues aborde todos los temas necesarios, todas las condiciones de peligro necesarias y no se nos quede nada por fuera, porque lo que nos quede por fuera pues ahí se nos va a multiplicar la probabilidad de un accidente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que debemos conocer plenamente el área, debemos tener un conocimiento total del área, saber cada uno de las ubicaciones, de los sitios, de las locaciones, de los elementos, de la maquinaria, de los equipos, de los pasillos, de los espacios, de los cuartos que están involucrando en nuestra organización. Sin un conocimiento pleno del área se nos van a quedar seguramente situaciones, elementos, máquinas o equipos por fuera que no vamos a contemplar dentro de la identificación de peligro. Entonces, paso fundamental, vamos a decir si es el primero, el segundo, el tercero, o una condición o una exigencia, una característica fundamental, es tener un conocimiento pleno del área sobre la cual voy a realizar la identificación de los peligros mecánicos. En segundo lugar, muy importante, los aspectos normativos, las normas relevantes, los reglamentos, los códigos. Si podemos ir al detalle de normas técnicas, las normas técnicas, porque a través del conocimiento de las normas y regulaciones o los códigos relevantes, nos podemos dar cuenta si una máquina o un equipo está bien instalado, si cuenta con los dispositivos de seguridad que debe contar, si el espacio que hay entre áreas, entre máquinas, entre las máquinas y las paredes,
entre máquinas entre sí, entre los pasillos, las vías de circulación, los espacios, las zonas comunes donde hay interacción de máquinas, donde hay interacción de herramientas, donde hay interacción de equipos o vehículos de carga, etcétera, pues si están cumpliendo con algunas especificaciones, unas normas o unas regulaciones. Si hay unas normas legales, excelente. Podemos conocer la resolución 2400, donde nos habla de máquinas, equipos y las condiciones y características que debe tener. O podemos tener normas técnicas que nos hable de áreas de almacenamiento, de distribución de máquinas, de colores de seguridad, etcétera, para poder en el momento de hacer ese recorrido, ese reconocimiento de las áreas, esa verificación de las áreas, pues poder saber si lo que estamos viendo allí en nuestras zonas de trabajo, pues cumple con esos códigos, con esas normas, con esas regulaciones, ya sean de tipo legal o sean de tipo técnico. Muy importante, yo lo acabo de mencionar, los pilares fundamentales de un programa de prevención pueden ser la identificación, evaluación y valoración de peligros y las evaluaciones médicas. Con ello encontramos qué sucede en el entorno y qué sucede en el trabajador. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interacción con las máquinas que tiene el trabajador y cuáles son las condiciones que hay en el trabajo que pueden afectar a un trabajador? Y podemos decir que eso es como los pasos fundamentales. Pero dando un paso atrás, un paso fundamental para lograr esa identificación de peligros y ese análisis de las condiciones de seguridad, es muy importante ser un excelente observador, ser un buen observador. Cada vez que estamos haciendo ese reconocimiento de áreas, ese recorrido por las áreas, ese levantamiento de las condiciones de peligro, esa identificación de las condiciones de peligro, estamos realizando como una filmación, como una toma de fotos donde dirigimos nuestra mirada hacia un área, vemos la situación, la grabamos aquí en nuestro cerebro y la procesamos. Y procesamos si eso está de acuerdo a determinadas condiciones de seguridad o no. Pero para lograr eso, estamos observando, debemos tener unas altas capacidades de la observación de las tareas, de la observación de las actividades, de las áreas de trabajo, poder ver el detalle, no quedarnos, como lo estoy diciendo, tal vez con tomar una foto y una foto mental, estoy haciendo un lenguaje figurativo, no es que tomemos una foto, que también es una herramienta útil y válida para poder hacer después el reconocimiento de los peligros, pero no falta como hacer esa captura momentánea de la imagen en nuestro cerebro, sino ir un poquito más allá, ser buenos observadores, ir un poco más al detalle, no ver superficialmente, sino ver profundamente cuáles son las situaciones que están interactuando, cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que hay allí en esa área de trabajo. Y obviamente, pues muy importante tener esas habilidades administrativas, poder desarrollar un método para la elaboración de informes, para la evaluación de esa información, para el empleo y la integración de los datos de esos levantamientos que hemos hecho en esos recorridos de observación. Entonces, esto es una exigencia fundamental para poder, como lo mencioné, hacer un reconocimiento y una identificación de los peligros que sea de calidad, que sea de rigor, que nos sirva y nos aporte para prevenir los accidentes generados desde el punto de vista mecánico. En el reconocimiento de los peligros mecánicos, ¿en qué tenemos que enfocarnos? Tenemos que enfocarnos en herramientas, tenemos que enfocarnos en máquinas, tenemos que enfocarnos en el manejo de herramientas de todo tipo, manuales, de poder, herramientas de corte, de impacto, de generación con cualquier tipo de fuente de poder de energía, neumática, hidráulica, eléctrica, porque todas tienen movimientos mecánicos y esas seguramente nos pueden generar algún tipo de lesión. Lo mismo maquinarias, equipos que se presenten con engranajes donde tienen un punto de operación, donde tienen un punto de alimentación, donde tienen un punto de descarga, donde hacen el trabajo, etcétera. Entonces, hay que preguntarse cuando estamos abordando un entorno donde hay máquinas y equipos, hacernos una serie de preguntas para hacer ese reconocimiento de los peligros mecánicos. 4 preguntas
fundamentales. ¿Existe una situación que pueda generar daño? En eso que está presentando, en ese ambiente que estamos observando, ¿puede existir alguna situación que puede generar daños? Y esos daños pueden ocurrir ¿en qué momento? Antes, durante, después, antes de empezar esa operación con la máquina, cuando estamos en el alistamiento, durante la operación de la máquina o posterior al trabajo con la máquina donde estamos haciendo ya la limpieza, el aseo, etcétera, para retirarnos del trabajo, ¿en qué momento? Y si existe esa situación donde se pueda generar daño. En segundo lugar, ¿quién o qué puede sufrir el daño? Si hablamos de quién, estamos hablando de lesiones. Si hablamos de qué, estamos hablando de daños, de pérdidas. Pero ¿quién puede sufrir daño? No solamente la persona que está operando la máquina puede estar expuesta a sufrir una lesión con esa máquina. También personas transeúntes, personas que están en tránsito, personas que están en otras áreas, personas que llegan de visita, etcétera. ¿Quién puede sufrir el daño? Poder identificar si existe esa situación que puede generar daño, pues quién lo puede generar. Y empezar a identificar el cómo. ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cómo ocurre el daño? ¿Ocurre por una falla de la máquina? ¿Ocurre con un irrespeto eh, eh, a las condiciones de seguridad, a las normas de seguridad, a la proximidad con la que usted puede estar en la máquina, a las protecciones que tiene, si son intrínsecas o si han sido burladas esas protecciones, esas carcasas, esos circuitos, esos apantallamientos, esos sensores de seguridad? ¿Cómo podría ocurrir el daño? Y también cuándo puede presentarse el daño. Estoy complementando a la primer concepto que mencioné sobre existe una situación que puede generar daño. Ese cuándo es antes de iniciar los trabajos con la máquina, durante el trabajo con la máquina, después del trabajo con la máquina, o ya cuando nos hemos retirado, hemos dejado la máquina sola, quedó sobrecalentada, quedó con un problema de funcionamiento, recalentamiento, etcétera, y pues puede generar otros riesgos no mecánicos que también hay que contemplarlo en ese reconocimiento de peligros mecánicos, porque al hacer el reconocimiento de los peligros mecánicos, pues estamos reconociendo qué peligros tiene la máquina, qué peligros tiene la herramienta, y no solamente deberíamos o debemos limitarnos a esas condiciones mecánicas, sino también a esos peligros no mecánicos que se generan en el funcionamiento con la máquina. Pero empecemos como a aterrizar un poquito más y vuelvo y de pronto en este punto les recuerdo si hay preguntas, observaciones, comentarios, les encargo que las vayan anotando allí en el chat de preguntas y ahí vamos contestándolas poco a poco. Bueno, ¿cómo se reconocen los peligros? El primer paso para poder protegerse de las condiciones que hay en el entorno, para poder hacer prevención, para poder hacer protección, es reconocer toda la gama de peligros que se enfrentan en el trabajo, mecánicos y no mecánicos. Y aún en los mecánicos, pues pueden haber varias condiciones mecánicas que pueden generar ese accidente. Por eso es muy importante cuáles son esas situaciones, cuáles son esas condiciones, cuáles son esas circunstancias que ponen al trabajador o su entorno en peligro. Al trabajador que está al lado, a la persona que está de visita, a la persona que está de tránsito. Hay que saber reconocer esos varios peligros y saber cuáles son las situaciones que se pueden convertir en un riesgo. Es importante saber dónde buscar, porque dónde buscar ayuda a reconocer esos peligros y aquí vamos a ir mirando dónde debemos buscar o cómo lo podemos reconocer. Primero, y siempre de pronto ha sido una de mis afirmaciones, lógica y sentido común. Hay muchos detractores que dicen, pero ¿cómo sentido común si el sentido común es el menos común de los sentidos? Porque el sentido común como que depende de las experiencias directas, de las experiencias indirectas, de esas vivencias que he tenido, de lo que me han contado, de mi capacidad de observación, de mi percepción al peligro.
de mis condiciones o características para exponerlo al peligro, es decir, de qué tan arriesgado soy o qué tan arriesgado no soy, y eso también determina el reconocimiento de un peligro. Yo puedo ver alguna máquina que está por allí sin una carcasa, con piñones, con engranajes a la vista, y yo no lo considero un peligro porque pues como que mi percepción no da como para que eso sea una situación de peligro. Y otra persona de pronto por su experiencia, por sus vivencias, por nivel de peligro, de percepción del peligro que maneja, para eso puede ser un escándalo, eso es inaudito, cómo va a haber un equipo de esos sin una protectora, etcétera. Entonces es variable. Hay que aprender a tener objetivamente la capacidad de reconocer el peligro y eso se logra pues a través de algunos elementos que podemos aquí mencionar. El primero, siempre, y eso puede ser una máxima, un axioma, el uso de equipos o máquinas o herramientas defectuosas o en mal estado generan un peligro mecánico. Allí reconocemos o allí podemos identificar un peligro mecánico. Si la herramienta, si el equipo está defectuoso y estamos usándolo, ahí hay una condición de peligro. Donde también hay una condición de peligro cuando el trabajador tiene desconocimiento de su uso, ya sea porque no ha recibido el entrenamiento o lo recibió y no entendió. Entonces, cuando hay un desconocimiento respecto al uso de la máquina, su mantenimiento, su almacenamiento, cómo manipularla, cómo usarla, ahí hay una condición de peligro. No por mal uso, sino simplemente por el desconocimiento de cómo se debe usar. No necesita, bueno, sí necesita saber usarla en condiciones de seguridad, pero es más importante por lo menos saber cómo manejar una máquina o un equipo. Es parte fundamental. Igualmente podemos reconocer peligros mecánicos cuando hay dispositivos de seguridad, mecanismos de seguridad, resguardos, celdas, sensores y los retiramos. O sencillamente no existen, nunca existieron, en el diseño no se contemplaron. Entonces, ahí hay una condición de peligro donde podamos llegar a acceder a un punto de movimiento, a un punto de operación de la máquina sin que haya una protección, sin que haya una barrera, sin que haya un sensor que evite que alguna parte de nuestro cuerpo entre en contacto con esa zona de peligro. Entonces, allí están los peligros mecánicos. También cuando no tenemos equipos o no tenemos herramientas que son diseñados, construidos o pensados para la realización de una tarea. Entonces utilizamos otro tipo de herramientas o equipos. Cuando utilizamos de pronto un destornillador como una herramienta de corte o algún alicate como una herramienta de torsión cuando es una herramienta de agarre. Es decir, cuando utilizamos una herramienta o un equipo para algo que no está diseñado, en realidad eso es una manera de abuso de la herramienta, no solamente cuando la forzamos sobre a elementos adicionales a lo que para el trabajo que está diseñado, sino cuando lo usamos para algo para lo cual no está diseñado. Entonces ahí también hay una condición de peligro. Igualmente, el uso de herramientas no adecuadas, similar a lo que estamos mencionando. El no uso de elementos de protección personal. El elemento de protección personal no evita el accidente. Un elemento de protección personal no evita una cortadura. Yo tengo guantes, seguramente no la evita, la previene, la minimiza. El uso de una careta no evita una condición mecánica, una partícula proyectada. Pero evidentemente si no lo usamos, ahí vamos a encontrar una condición que puede potenciar el peligro, que puede generar un riesgo mayor, una lesión mayor, a si la persona tuviera el elemento de protección personal. Igualmente muy importante los procesos de planeación, tal vez esta debió haber sido de los primeros elementos en el reconocimiento de los peligros. Una ausencia del análisis previo de los riesgos en cada tarea, una ausencia de mirar ese paso a paso de la tarea y cuáles son las condiciones de peligro que están allí presentes para poder ejercer los controles.
Allí empezamos a reconocer peligros. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Porque sabemos que hay condiciones que nos pueden arriesgar. Hay condiciones que nos pueden lesionar y no se han tomado los controles respectivos. Y también cuando vemos un área desordenada, cuando no hay condiciones de aseo, cuando no hay orden en nuestro sitio de trabajo, pues también eso genera una condición de peligro. Entonces, estos 8 elementos que menciono son como esos tips donde empezamos a reconocer los peligros mecánicos. Pero, ¿cómo hacemos para de ese reconocimiento pasar a la identificación? Pues buscamos en una máquina, un equipo, una herramienta que desarrolla un trabajo por nosotros, para nosotros y con nosotros, pues hay ciertos puntos que son claves donde podemos identificar que se generan los peligros mecánicos. ¿Cuáles son ellos? Cuando en la máquina tenemos movimientos de rotación, hay movimiento, allí hay una generación de peligro. Cuando hay un movimiento deslizante, ahí tenemos una condición de peligro. Cuando hay movimientos de rotación y deslizamiento, ahí hay una condición de peligro. O cuando tenemos movimientos oscilantes. Entonces siempre vamos a encontrar en los movimientos de la máquina, fíjense que el elemento común aquí son los movimientos, siempre vamos a encontrar en los movimientos de la máquina peligros, condiciones de peligro. Entonces, primer tip para reconocer peligros, todo aquello que se mueve en la máquina, allí puede haber una condición de peligro, cualquiera que sea el tipo de movimiento. Ahora, miremos por qué en los movimientos, si tenemos movimientos de rotación sobre el eje, movimientos de rotación de piñones, movimientos de rotación de engranajes, pues esos movimientos de rotación pueden en un momento dado atrapar alguna parte del cuerpo, atrapar alguna parte de nuestra vestimenta y llevarnos a tener una lesión. Segundo, los movimientos deslizantes. Cuando hablamos de movimientos deslizantes, estos son los movimientos que hay un desplazamiento, como en las prensas, como en las planas, donde el trabajo o el cabezote o el elemento de trabajo de la máquina se desliza hasta llegar a un punto de operación y lo que consideramos que puede estar en un momento dado a una distancia de nosotros, pues cuando termina el trabajo ha pasado por donde nosotros estamos y logrado tener ese contacto. Una condición de peligro que la veíamos allá porque no estaba en contacto con el trabajador, pues se convirtió en una condición de riesgo porque ya está en presencia del trabajador y ocasionándole la lesión. Movimientos más peligrosos. Estos dos que acabamos de mencionar mezclados, un movimiento de rotación y un movimiento de deslizamiento, movimientos que se presentan, por ejemplo, con los tornillos sin fin, movimientos que se presentan con las sierras circulares, con las sierras sin fin, donde además de ese movimiento de rotación, hay un movimiento de deslizamiento que puede llegar a tener la proximidad similar al solo deslizamiento con el trabajador, con el agravante de que al llegar cerca al trabajador, pues ese movimiento de rotación atrapa alguna parte del cuerpo o alguna parte de la vestimenta del trabajador, ocasionándole lesiones. Movimientos oscilantes. Movimientos oscilantes que tienen que ver con el vaivén de bielas, de manivelas, donde la máquina no se detiene y son elementos robustos, normalmente metálicos, que pueden golpear y lesionar a los trabajadores cuando están cerca de estos elementos y no advierten el inicio de ese movimiento deslizante, porque dieron la palanca en un momento, en un punto, y debido al movimiento, pues cambió y puede ocasionar la lesión del trabajador. Allí hay otra identificación de ese peligro. Entonces, muy importante considerar esos movimientos de rotación, deslizantes, la mezcla de rotación y deslizamiento y los oscilantes. Complementando la identificación de los peligros mecánicos. ¿Qué causa los accidentes con las máquinas? ¿Dónde existe también peligro? ¿Dónde están esas condiciones de peligro? Pues esa tendencia que tenemos mucho de pensar
que podemos ser más rápido que una máquina, que le podemos ganar a una máquina. Entonces, cuando se presentan de pronto bloqueos de la máquina, que quedó trabada la máquina, entonces introducimos la mano como para liberar, esto es lo que está atascando la máquina, vamos a liberarla. Es como si nos vamos al extremo y tenemos una cortadora, una licuadora, tipo licuadora, con aspas, con cuchillas, y vemos que se traba y es porque hay de pronto un elemento muy grande que no deja mover las aspas y vamos a meter la mano para mover y liberar o destrabar el equipo. Pues, ¿qué va a suceder? Las aspas nos va a coger la mano, nos va a cortar. Y eso puede suceder con cualquier tipo de máquina, en piñones, en agarres, en puntos de mordedura que quedó trabado por alguna situación y vamos a intentar meter la mano para liberar el equipo. No, eso no se puede presentar y ahí es donde se generan esos accidentes con máquinas. Ahí está, ahí se identifican los peligros. Cuando hay una máquina defectuosa, cuando hay una máquina que es necesario colocar en mantenimiento, un equipo de mantenimiento, y sencillamente no la sacamos del servicio. Recuerden que una de las causas por allí era el uso de equipos defectuosos o el uso de máquinas defectuosas. Pues no solamente no hay que usarla, sino que hay que sacarla del servicio y adicional a eso, etiquetarla, ponerle un letrero, un aviso, una etiqueta donde diga en cuarentena, fuera de servicio, en mantenimiento, en revisión, lo que sea, pero avisando que no puede ser usada esa máquina, esa herramienta, ese equipo, porque ha sido sacada del servicio precisamente por alguna condición defectuosa que tiene. Otra causa de accidente es hacer el mantenimiento por personas que no conocen el funcionamiento de la máquina o también operar la máquina, manipular la máquina, manejar la máquina cuando no se está autorizado para ello. Hacer la manipulación de un montacarga, hacer la manipulación de una pulidora, hacer la manipulación de cualquier tipo de equipo o de máquina, de un torno, de una fresa, de una sierra, por personas que no están autorizadas. Si no están autorizadas es porque no tienen la competencia o la capacidad, o así tengan la competencia o la capacidad, no se permite a esa persona porque no ha recibido la inducción, la instrucción, no tiene la autorización de la organización, o para hacer mantenimiento o para hacer uso de la máquina, y allí también se generan estos peligros. Y también cuando las máquinas, que muchas veces tienen esa seguridad intrínseca o esa seguridad adicional, como carcasas, como sensores, como interruptores, como protectores, como pantallas, pues se le han retirado o están sueltos o están ausentes o están incompletos. Entonces allí también se ve una condición de peligro que se debe identificar. Allí también está la identificación y reconocimiento de peligros. Hace un momento les mencionaba que los elementos que tenían en común para determinar allí hay una condición de peligro son los movimientos. Donde haya un movimiento de la máquina, pues es una situación de peligro, ya sea oscilante, ya sea deslizante, ya sea rotatorio, de rotación, o la mezcla de ellos, pues siempre en un movimiento va a haber una condición de peligro. Pero podríamos identificar 3 puntos fundamentales en una máquina donde podemos identificar las condiciones de peligro. El primero, eso se denominan zonas de peligro. El primero, ¿cuál es? ¿Dónde está la transmisión de fuerza? ¿De dónde se transmite la fuerza? ¿Cómo se transmite la fuerza? A través de piñones, a través de correas, poleas, engranajes. Allí hay una situación de peligro, hay una condición de peligro. Allí se puede identificar peligro porque se puede identificar que puede haber un atrapamiento, que puede haber una proyección de partículas, precisamente por los movimientos que se hacen en esa transmisión de fuerza. Segundo lugar, en el punto de operación, en el punto de trabajo, en el punto donde la máquina realiza su labor. En ese punto de operación que se puede presentar cuando hay un contacto con el trabajador, cortes, atrapamientos, aplastamientos, perforación,
machucones en el punto de operación es otro sitio donde se presenta esa zona de peligro de la máquina. Y en los sistemas de mando. En los sistemas de mando también podemos identificar los peligros porque pueden haber accionamientos inadvertidos para encender una máquina. Y cuando digo accionamientos inadvertidos puede ser de dos maneras. Uno, que se accionó involuntariamente con alguna parte del cuerpo, no fue un movimiento voluntario para accionar la máquina, sino también fue un movimiento voluntario para accionar la máquina, pero no se advirtió la presencia de otras personas allí en el sitio donde la máquina tiene su influencia, ya sea por un movimiento deslizante, por un movimiento de rotación, por un movimiento oscilante, deslizante, de aproximación, etcétera, y queda comprometida alguna persona al momento de hacer este accionamiento sin advertir de la máquina. ¿Qué más podemos decir? ¿Dónde ocurren los riesgos mecánicos? Entonces, en el punto de operación, en las partes móviles y en los puntos de mordedura o movimiento. Punto de operación, ya lo dijimos, por perforación, corte, prensado. En las partes móviles de la máquina, todo lo que se mueve en la máquina es un punto de peligro. Volantes, poleas, correas, cadenas, los mecanismos de alimentación, las bandas que alimentan, las partes auxiliares de la máquina, etc. Y los puntos de mordedura de movimiento, como rodillos y piñones, como miremos acá. Punto de operación, el punto donde se realiza el trabajo, el punto donde se hace el doblez, el punto donde se hace la perforación, el punto donde se hace la presión, el punto donde se hace el punzonado. Ese es el punto de operación y obviamente ese punto debe estar protegido con de protección física, con un aislamiento físico, una pantalla, algo que evite que las manos lleguen a ese punto de operación y también por sistemas electrónicos o celdas, microswitch de seguridad, algo, sensores de presencia, algo que evite que la máquina siga en funcionamiento cuando ha detectado alguna parte del cuerpo. Partes rotativas de la máquina, hace parte de esas condiciones de peligro que se presentan por el movimiento, por los acoples, por los ejes, por cualquier punto que se mueva de la máquina, si entra en contacto con el trabajador, pues puede tener allí la lesión. Y los puntos de mordedura en movimiento, con los cilindros, las cadenas con los piñones, las correas y las poleas, las cremalleras y piñones, etcétera, en cualquiera de estos puntos pues se puede presentar ese tipo de situaciones que generan accidentes. Ahora, hay que considerar, es muy importante también considerar los riesgos no mecánicos, identificar esos peligros no mecánicos. Cuando hablamos de identificación de peligro mecánico, pues uno dice, pues sí, estoy identificando qué se puede presentar en la máquina de origen mecánico, pero es que en esa máquina también puede generar peligros no mecánicos. Entre ellas es, pues, primero verificar cuál es su fuente de poder. La gran mayoría de las máquinas, su fuente de poder es el cableado eléctrico. Entonces, cuando se usa un cableado eléctrico, una extensión eléctrica, y no está de acuerdo con la capacidad de la máquina, con la capacidad de transmisión de energía que requiere esa máquina, pues se puede generar calentamiento del cable y si se calienta puede generar incendios y puede generar obviamente daños mucho mayores. Otra situación que puede presentar es que de pronto lo que no está funcionando es el disyuntor, ese es microswitch de seguridad, ese fusible que hace que si está entrando demandando mucha energía y no da, o pues simplemente se dispara para proteger la máquina y obviamente proteger de accidentes. ¿Qué genera esto? Recalentamiento del cable. Si el cable se recalienta, pues puede generar incendios y ahí pues tener consecuencias mayores. ¿Qué otra situación se puede presentar? Peligros eléctricos también, porque los componentes eléctricos de la máquina están expuestos. Entonces, si quedan expuestos, si la caja de cables, si los interruptores no tienen una puesta a tierra o no tienen puesta la tapa, no están protegidos, si esto sucede, pues esos cables, esos terminales, esos elementos que manejan energías vivas, pues
puede generar ese contacto eléctrico. Igual con las máquinas viejas, en la industria, en los procesos productivos vemos muchas veces muchos equipos, muchas máquinas con componentes muy viejos y esos componentes eléctricos pues quedan expuestos y si se entra en contacto con esos componentes eléctricos pues seguramente la persona va a recibir una descarga que le va a generar lesiones. ¿Qué otras condiciones de peligro no mecánico encontramos? Cuando esos elementos eléctricos, ese cableado, tiene una cubierta aislante defectuosa o de pronto una cubierta aislante o no existe la cubierta aislante. Ese material aislante defectuoso o inadecuado constituye un peligro eléctrico alto en las máquinas y es muy común. Una cubierta de plástico o hule normalmente aísla esos cables, pero no todo lo que vemos plástico está realmente aislando. Entonces, ese elemento debe ser realizado de una manera técnica o con componentes que puedan responder a las condiciones y características de aislamiento que requiere la máquina. Todo aislante previene que los conductores entren en contacto entre sí y también evita que los conductores entren en contacto con personas. Entonces tiene esta doble función de que no entren en contacto entre sí y que con las personas no entren en contacto. Los cables de extensión, los cables conectores también pueden tener esa cubierta dañada o en ocasiones el material aislante interno de una herramienta, máquina o equipo simplemente está dañado porque sufrió abrasión, porque sufrió un contacto, porque sufrió un corte, una presión y se daña ese material aislante. Cuando el material aislante está dañado, pues los componentes metálicos expuestos se pueden activar. Cuando digo activar es que pueden hacer pasar la corriente al contacto con el trabajador y generar la lesión. Normalmente también herramientas de mano, herramientas de poder, que son antiguas, que son viejas, que están averiadas, se utilizan incorrectamente, los cables de extensión pues están deteriorados y eso puede generar, si un trabajador toca esas herramientas, esos cables con esas fugas de corriente, pues pueden generar esa lesión. También se puede presentar con las herramientas una puesta a tierra de una manera incorrecta, una puesta a tierra que no está colocada técnicamente. Esta es de las violaciones más comunes de las normas de seguridad eléctrica, el no colocar una puesta a tierra de una manera correcta o sencillamente no tener una puesta a tierra. Entonces, las puestas a tierra requieren de unas condiciones técnicas que deben ser analizadas de acuerdo a las características de la máquina y de acuerdo a la extensión que hay en la instalación eléctrica de la empresa y es muy importante considerarlo. Cuando un circuito no está bien puesto a tierra, existe el peligro de que ese voltaje no deseado no quede eliminado de una manera segura, se recircule y obviamente entre en contacto con el trabajador. ¿Okay? Y también pueden existir peligros por sobrecarga. Somos muy dados a pensar que una fuente de energía nos puede suministrar toda la energía que necesitemos. Entonces tenemos una fuente de energía, allí colocamos una toma, allí colocamos una clavija, un conector, y si no hay suficiente, y si necesitamos más tomas, entonces le colocamos adaptaciones para que este mismo conector salga 2, 3, 4 y a cada uno le colocamos más y vamos haciendo un árbol completo de conexiones de una sola toma. Hay una capacidad de corriente máxima que pueden conducir los cables y si lo sobrepasamos, pues simplemente la demanda de energía a demanda pues se sigue suministrando, se pueden recalentar los cables y generar incendios incluso dentro de las paredes por el calentamiento de los circuitos que hay dentro de las instalaciones. Los cables y otros componentes del sistema eléctrico o circuito tienen esa capacidad de corriente máxima que puede conducir sin peligro. Y si hay demasiados dispositivos enchufados en el circuito, pues la corriente eléctrica recalienta los cables hasta alcanzar temperaturas donde puede generar un accidente. Como les digo, aún en el interior de las paredes. Esa temperatura puede ser tan alta
para provocar que ese material aislante se funda, así como vemos en la foto, y eso puede generarse incluso entre las paredes, y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde y ya se ha generado ese incendio. Entonces, hay que buscar la prevención de estas situaciones con disyuntores, con fusibles, etcétera, que eviten la generación de este recalentamiento y posibles incendios. Entonces, hay muchos dispositivos, disyuntores, protecciones contra la sobrecorriente, fusibles, etcétera, que nos ayudan a controlar estas situaciones de peligro. También hay condiciones de peligro cuando hay condiciones de humedad. No solamente porque al pie de las máquinas hay inestabilidad, porque esa inestabilidad nos puede llevar al contacto con los componentes mecánicos, sino también si las máquinas están funcionando con energía eléctrica, pues se multiplica esa condición de riesgo. Si un trabajador toca un cable de corriente, otro componente eléctrico y está además en condiciones de humedad, pues puede generar su descarga eléctrica. Y también hay que considerar otros peligros eh, adicionales que se generan en el contacto con las máquinas, como peligros con sustancias químicas, el roce, la fricción, algunos elementos que se utilizan para refrigerar las máquinas son sustancias químicas, y ahí puede haber emanación de gases, emanación de vapores, peligros biomecánicos que se generan en la interacción de la máquina y el trabajador, los levantamientos de cargas, los esfuerzos, las posiciones que tiene que asumir el trabajador para el manejo de la máquina. Se puede presentar proyección de partículas que en el trabajo de la máquina pueden salir disparadas y proyectadas hacia el cuerpo, pueden haber objetos que caen, manipulación de herramientas con filo, pueden generar cortes, lesiones, laceraciones en el trabajador. Se puede trabajar en escaleras, andamios, y pues obviamente esto genera un peligro adicional con trabajo en alturas, pero pues en escaleras, en andamios se está trabajando con herramientas de poder, herramientas de mano, etcétera. Y como ya mencionamos también el no uso de elementos de protección personal que puede generar riesgos adicionales en este tipo de trabajo. Bueno, aquí en la presentación está la bibliografía de material que queda en Posipedia, donde pueden consultar y ampliar la información. Mientras yo voy revisando preguntas, dejo a Paola con el sondeo final. Paola, ¿me ayudas con el sondeo inicial, por favor? El sondeo final. Paola. Bueno, mientras Sí, tanto, señor, estoy aquí tratando de ingresar, pero no me dejaba entrar. Ve, qué raro. Listo, Inge, tenemos varias preguntitas. iba aquí a leer algunas. Si quieres, aquí las tengo antes del sondeo. Bueno, dice Claudia Victoria Buitrago. Buenas tardes, ingeniero Julio. En el reconocimiento podemos ser extremos. Siempre en seguridad es mejor ser extremo. Claudia Victoria dice, me refiero a ver situaciones extrañas, pero ¿qué puede ocurrir? Como que se estalle un trocael y los pedazos salten a los trabajadores cercanos al área, originando alguna herida grave o fatal. Es una posibilidad y hay que contemplarla. Por eso es que también debemos identificar la capacidad de la máquina y del equipo. ¿Qué es lo que vamos a doblar? ¿Qué es lo que vamos a perforar? Y cuál es el desgaste o la fatiga de los materiales. Y definitivamente, claro, en operaciones como esa puede haber proyección de partículas y hay que revisar que eso no suceda, o por lo menos identificarla como una condición de peligro. Dice Marta Lucía Cadena, tal vez, no alcanzo a ver el apellido. Dice Marta Lucía, en un momento dado utilizar una máquina que medio conoce y no acudir al manual puede generar un peligro mecánico total. Creo que lo mencionamos, el conocimiento de las fichas técnicas, de las características, de las condiciones de la máquina, de su funcionamiento, de las alertas que puede dar. Todo esto está en el manual de funciones, en el manual de la máquina, y el desconocimiento pues puede generar accidentes. Siempre parte de ese proceso de inducción y entrenamiento del trabajo tiene que estar en el entendimiento y el estudio del manual de funcionamiento de la máquina. Y también nos dice Marta Lucía, una vez se culmine el uso de las máquinas y equipos mecánicos,
resguardarlos en lugares óptimos e igualmente cubrirlos de acuerdo al cuidado de los mismos. Por otra parte, hacerle seguimiento y mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas. Total, instalaciones eléctricas, pues lo vimos ampliamente ahora hacia el final, es fundamental el cuidado de las instalaciones eléctricas. A veces únicamente le hacemos mantenimiento mecánico, pero hay que considerar que muchas se mueven a través de energía eléctrica, entonces hay que tener igual cuidado. Y es cierto, no solamente hay que cuidar la máquina y cuidarse de la máquina mientras está en operación, sino también cuando no está en operación. Resguardarla correctamente, aislarla correctamente, limpiarla y protegerla para que mantenga sus características y sus condiciones de seguridad es necesario. Muchas gracias, Marta Lucía, por tus aportes. Bueno, yo tengo más inquietudes por acá. No sé si tú tengas más por ahí o ya podemos pasar al sondeo, Paola. Pues de hecho tengo más, pero por temas de tiempo, bueno, vamos a darle la respuesta a la última. La realiza Marta Lucía Cadena. ¿Las multitomas no son garantía de ocurrencia de riesgos? No. Digamos que cuando se hace una instalación eléctrica, la instalación eléctrica se hace con un diseño, se hace diseñado para que sea fuente de generación de determinada intensidad de corriente, para determinado voltaje. Si se coloca una multitoma, pues está multiplicando esa capacidad que está allí instalada, con unos cables que están diseñados para la transmisión de una corriente y todo lo demás. Las multitomas seguramente, y hay algunas de ellas, que tienen esos disyuntores o esos fusibles, sensores por falla tierra o por calentamiento, etcétera, y que pueden aislar o cortar el suministro de corriente y que la corriente no siga pasando a demanda, sino simplemente para ahí evitar el sobrecalentamiento. En ese sentido, puede generar esa protección, pero tiene que ser multitomas que estén diseñadas para esto. Multitomas que no están diseñadas para esto, sino simplemente es una desviación de tomas para poder conectarse libremente sin ningún control. Eso es bastante peligroso, como lo que hace uno en Navidad con su arbolito. Un poco no de extensiones. Listo, Inge. Bueno, vamos a dar paso a nuestro sondeo final. Perfecto, dale. Primera pregunta. El riesgo mecánico está relacionado con A, herramientas, B, almacenamiento, C, trabajo en alturas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, herramientas 97%, B, almacenamiento 2%, C, trabajo en alturas 1%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Pues muy bien, en este momento tenemos exactamente el doble de personas con las que iniciamos. Empezamos 161, estamos 322. Subimos del 90 al 97%. La respuesta correcta es la A. Tiene que ver con herramientas. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El riesgo de accidente en las máquinas se produce en A, punto de operación, B, cables eléctricos, C, carcasas. 15 segundos para responder la pregunta número 2. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, punto de operación 93%, B, cables eléctricos 5%, C, carcasas 2%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, Marce, subimos del 92 al 93%, nos mantuvimos igual por encima del 90%. La respuesta correcta es punto de operación. Ok, perfecto. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El riesgo mecánico se produce por A, manejo de herramientas, B, trabajo en máquinas, C, A y B son correctas. 15 segundos para conocer los resultados de esta pregunta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, manejo de herramientas 4%, B, trabajo en máquinas 4%, C, A y B son correctas 93%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, Paola, pasamos del 90 al 93%. La respuesta correcta es A y B.
el riesgo se produce tanto por herramientas como por máquinas. A veces tendemos a pensar que el riesgo mecánico tiene que ver únicamente por máquinas, pero pues también en la manipulación de herramientas, así no sean motorizadas, también allí está el riesgo mecánico. Bueno, Inge, muchas gracias profundamente por la intervención y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Esperamos verlo pronto, esperamos verlo muy prontamente. Claro que sí. Vamos a estar aquí en estas 9 estaciones a lo largo de este año de esta comunidad del conocimiento. Entonces, esperamos que sea de su agrado y obviamente recibimos todas las observaciones que ustedes consideren sobre temas que quieran revisar en las próximas acciones educativas, aunque ya está establecido, pero podemos ir ajustándonos y enfocándolas de acuerdo a las inquietudes y observaciones que ustedes tengan de mi parte. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Listo, ingeniero, muchas gracias. Queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivero. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo en los horarios de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción. A nuestros asistentes les recordamos que a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, pueden acceder a estas y otras actividades educativas que tenemos especialmente para ustedes. De igual forma, allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les invitamos también a explorar más iniciativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por el canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de esta acción educativa estará disponible para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de finalizar la actividad. Podrán acceder a él a través de la sección Edúcate de nuestro portal Posipedia. Para finalizar, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos
con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.